Señor Jesús, te damos muchas gracias por la vida que nos concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos permitiste con bien terminar esta semana. Bendice, Señor, el mensaje de esta tarde. Y Dios mío, haz que nosotros lo pongamos en práctica y obedezcamos tu palabra. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Keila Vazquey. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Hechos, que ya habíamos visto que Esteban decidió dar una disertación brutal porque fue acusado de que él estaba hablando en contra de Dios y en contra de Moisés. Entonces, ¿de dónde salió esta historia? Pues de que la iglesia se encuentra en necesidad de otros hombres que sirvan aparte de los apóstoles, y ellos seleccionaron a los 7 diáconos. Los 7 diáconos pues estaban llenos del Espíritu Santo, eran hombres de buena reputación, eran hombres que estaban dispuestos a servir, y pues uno de ellos era Esteban. Esteban era una parte prominente, una persona prominente aquí en esta historia, porque se menciona una y otra vez que era lleno del Espíritu Santo. Ya dijimos que ser lleno del Espíritu Santo no significa una experiencia extática, no significa hablar en lenguas, no significa estar más en la presencia de Dios que lo que podemos estar. Simplemente significa estar controlado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Estás lleno de su palabra, estás saturado de su palabra, y Esteban lo estaba así, y lo vemos en este sermón que va a dar. Entonces, lo que Lucas está tratando de decirnos es que hubo falsos testigos que estaban hablando mentiras contra Esteban. Ellos estaban diciendo que él habló en contra de Moisés, habló en contra de Dios, y decide darles un sermonazo así largo para dirigirlos hacia el Mesías. Decide tocar desde Abraham, menciona a Moisés, menciona a David, y habla del rechazo que la nación de Israel ha tenido contra Dios. Pero en realidad han rechazado al Mesías, y hasta el día de hoy lo han estado haciendo. Todavía esperan que venga Jesús. Y Esteban pues les quería abrir los ojos a estas personas, de decirles: miren, todo lo que ustedes han estado esperando en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesús. Por lo tanto, vamos a ir por este sermón muy rápido, porque la realidad es que Esteban pues habla y habla y habla y habla y habla un montón, y nos da historia que ya nosotros no sabemos, que no vale la pena en que nos detengamos. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban en el capítulo 7, así empieza el juicio. Recuerden, ya Esteban está delante del concilio, delante del Sanedrín. En este capítulo él empieza a hablar, la gente ya habló mal contra él, y entonces él da su defensa. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Primero que nada, empieza diciendo nuestro glorioso Dios, porque recuerden que las mentiras hablan en contra de que Esteban pues respetara a Dios. Pero aquí está hablando bien, les está diciendo: nuestro glorioso Dios se le apareció a Abraham, el padre de la nación. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de ahí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que lo llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio.
A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla y, cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Voy a hacer una pausa ahí y nada más quiero que recuerden un par de cosas. Estamos hablando de que Esteban recibió falsas acusaciones de los falsos testigos que contrataron estas personas que habían acusado a Esteban. Estaban mintiendo sobre él. Entonces, lo que Esteban les quiere hacer es señalar a que todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías. Eso es lo que quiere que vea el Sanedrín. Pero Esteban aprovecha también para decirles: ustedes piensan que yo soy el que ataca las tradiciones, ataca a Moisés, ataca a Dios, pero miren, el pueblo de Israel, desde el principio, que ha hecho, aquí les pone un verbo bien interesante, ha rechazado anteriormente a este hombre que Dios escogió como su líder. Entonces, la característica también que Esteban ocupa aquí es decirles: miren, dicen que yo soy el malo, dicen que yo hablo en contra de él, pero la realidad es que la nación entera ha rechazado a Dios, ha rechazado a sus enviados, a aquellas personas a quien Dios ha mandado para darles su mensaje, y pues en realidad es lo mismo que están haciendo ustedes. Entonces Esteban está lleno del Espíritu Santo, por lo tanto puede hablarles así. Y esto también, este sermón tan grande nos dice que Esteban conocía las Escrituras súper recontra mega archi bien. Esta historia, que ustedes ya han estudiado a lo largo de los años en su caminar cristiano, pues tal vez les resulta conocida. Esteban lo que está demostrando acá es que él conoce la historia de Israel. Repito, yo no sé si Esteban era un esclavo previamente, no sé de dónde salió Esteban, no se nos dice cuál era su lugar de origen, pero si Esteban no era judío, al menos sabía muy bien la cuestión de los judíos. Si Esteban era judío, conocía muy bien su historia y sabía hacia dónde apuntaba el Antiguo Testamento. Entonces vemos que Esteban era una persona que confiaba en Dios, pero que no tuvo miedo de enfrentar a los líderes y echarles en cara que ellos habían sido los que habían rechazado a Dios, habían rechazado a sus mensajeros, y que él honraba a Dios y a esos mensajeros, y que como todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías, él había creído en ese Mesías. Entonces aquí por eso me detuve, porque dice: el pueblo ha rechazado anteriormente a ese mensajero, y retaron a Moisés preguntándole: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Una cosa también de recalcar acá es que una de las enseñanzas que nos dan en el seminario es: el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, ¿sabes? Por ejemplo, cuando uno estudia el libro de Éxodo, donde se le aparece Dios a Moisés, muchas veces solamente nos imaginamos la zarza, y se nos olvida que Esteban de alguna manera sabía que había también
un ángel. Y que a través de este ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés. No se dice que ese ángel fuera Dios, no se dice que ese ángel hubiera tomado el lugar de Dios, sino se dice que Dios habló, el ángel estaba ahí presente y a través del ángel fue el enviado. ¿A qué es lo que voy? Que las escrituras a veces tienen cosas que nosotros no entendemos. Y hay cosas que mucha gente dice, es que son ocultas, es que son cosas que la gente no entiende bien, es que son cosas que las personas no pueden comprender. Y hay algunos tontos que piensan que ya hoy las están descubriendo. Cuando Esteban no se jacta de haberlas descubierto, no se jacta de decirles, yo sé más que ustedes. No, simplemente estaba inspirado por el Espíritu Santo, sabía lo que había pasado ahí y lo dice. Gente que hoy en día se enorgullece de que es que ustedes no saben lo que yo sé. Dices, híjole, ni siquiera Esteban hizo eso, ni siquiera Esteban reveló algo así oculto y se jactó, apláudanme, bésenme los pies. No, pero gente que hoy en día ya saben que reprende a Satanás también. Dices, Judas mismo decía que ni siquiera el mismo Ángel Miguel se atrevía a hacerlo y ahí van los valientes cristianos a hacerlo, ¿no? Lo mismo, Esteban estaba diciéndole algo que quizá no está muy grabado en nuestra cabeza, pero ese detallito Esteban lo sabía. Por lo tanto, recuerden ese principio. El mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Seguimos con nuestra narrativa. Dice, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. ¿A quién está apuntando aquí Esteban? Al Mesías. Entonces, de todas las cosas que pudo haber dicho Esteban, sacó lo más importante y les dice, miren, Dios hizo todo esto, hasta llegar al punto en el que Moisés estaba diciéndoles, Dios les va a levantar un profeta, entre su pueblo, así que sea como yo, pero obviamente un profeta diferente en algunos sentidos. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. ¿A qué se está refiriendo esto Esteban? ¿Les está diciendo que la ley es una basura, que la ley quedó abrogada, que la ley ya estaba en desuso, que la ley no servía para nada? No. Lo que les está diciendo es que Dios le dijo a Moisés cosas que son palabras que dan vida para que fueran transmitidas hasta nosotros. Dice, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? Dios tiene un plan para ellos, pero ¿qué dice la gente de Israel? A mí me vale un cacahuate lo que Dios piense, yo quiero hacer lo que mi santa voluntad diga, yo voy a rechazar los designios de Dios, voy a hacer lo que mi santa gana me diga, quiero regresar a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. ¿Qué está pidiendo el pueblo de Israel? Oye, necesitamos palpar a uno de los dioses, alguien que nos haya librado de Egipto. Y por lo tanto le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro, y estos dioses van a guiarnos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Nuevamente, estaba rechazando a este Moisés, a quien Dios seleccionó, estaba rechazando el plan de Dios, y estaban yéndose, a pesar de haber visto los milagros de Dios, unos días después de que eso haya pasado, ellos estaban diciendo, vamos a irnos tras otros dioses. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. Noten esto, está bien interesante lo que dice Esteban. Dice, entonces Dios se apartó de ellos y ¿qué dijo? Los abandonó. Pero ¿para qué los abandonó? Dice, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. Esto es algo bien interesante porque complementa lo que Pablo después escribió en Romanos. Cuando la gente ha recibido la verdad y no quiere creer esa verdad, ¿qué es lo que Dios hace? Dios está rogando detrás de ellos, por favor créanme, por favor síganme, por favor crean lo que yo les estoy diciendo, ándenle, así. Imaginamos a un Dios que está rogándole a la gente, cuando en Romanos y aquí en Hechos capítulo 7 se nos dice que Dios los abandonó, Dios los dejó, así como diciéndoles, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Ya te salpicaste? Pues ahora revuélcate. Así, ¿eso es lo que te gusta? ¿El pecado? Date así, date como magnate, como dicen ustedes los jóvenes actualmente. La gente piensa que Dios va a estar ahí rogándonos, va a estar detrás de nosotros. Por favor, síganme, por favor, obedézcanme. Dios te dice, no es lo que quieres, ándale. Dirían aquí en México, está muy grande la puerta, córrele, dale a lo que tú quieras hacer. Eso mismo Dios
hizo. Entonces Dios se apartó de ellos y nos dice la Biblia, los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado primero a Dios, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Dios mismo sabía que este pueblo lo iba a rechazar, pero aún así decidió salvarlo. Esteban les está diciendo: oigan, ustedes están diciendo que yo rechazo a Dios, pero no, miren, esa ha sido la historia de la nación por años y años y años y años. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, pero ¿qué les está diciendo en el versículo previo? Es que ellos no habían abandonado a sus estrellas, a sus dioses, a sus ídolos, a Moloc, a Refán. O sea, hasta Dios les pregunta de manera sarcástica: ¿a mí era quien me ofrecían sacrificios? Porque de tu corazón nunca salieron esos ídolos. Dice así: el tabernáculo lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. En esta breve introducción de la historia que les da Esteban, les está diciendo: noten, la nación de Israel siempre estuvo con el corazón sirviendo a sus dioses y diciendo que adoraban a Dios. Dios, ¿qué dijo? Bueno, eso es lo que quieres, te voy a abandonar, te voy a dejar a tus designios. ¿Te gusta tanto el pecado? Pues bueno, eso te voy a dar, porque eso es lo que te gusta, vas a hacerlo. De la historia de Moisés, Esteban se salta hasta el rey David. Obviamente pudo haber hablado más de los jueces y de las naciones y de los ídolos, ya saben, un montón de cosas, pero de ahí se saltó hasta David para ver qué es lo que David menciona sobre la casa de Dios y sobre la descendencia de David al final, que obviamente, repetimos, iba a apuntar al Mesías. Ya hizo una mención así breve Esteban. Moisés dijo: les va a levantar un profeta así como yo, más adelante Dios, a él lo tienen que oír. Y después David, como desde su descendencia sale Jesús, y es a lo que les va a apuntar Esteban. Entonces, repito, la aplicación es muy sencilla. La aplicación es ver que el conocer las Escrituras tiene un propósito. El hacerle ver a la gente su pecado tiene un propósito. Esteban no se cayó, no dijo: ay, los voy a ofender, pobre sumo sacerdote, va a llorar, va a romper en llanto por su pecado, por haber rechazado a Dios. Dijo: no, les voy a decir la verdad a estas 70 personas que me están escuchando, 71 que integraban el concilio. Esteban tuvo el valor para decirles, y obviamente ya sabemos qué es lo que pasó después, que lo terminaron matando porque Esteban no tuvo miedo de decir la verdad. Bueno, terminamos en oración. Cecia, ¿nos despides en oración, por favor? Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar hoy aquí en tu casa, Señor, para seguir aprendiendo, Padre. Gracias porque podemos venir confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y hallar el oportuno socorro. Señor, tú conoces cada dificultad de mis hermanos aquí presentes durante la semana. Pido que los bendigas, te pido que les ayudes, Señor, en cada situación que hagan durante la semana, en cada actividad de sus trabajos, en la escuela, Padre, que puedan ser de bendición también y que tampoco callemos, Señor, lo que es tu palabra, sino que seamos como Esteban, que podamos proclamar la verdad, Señor, a una costa de nuestra comodidad, Padre Celestial. Te damos gracias, ayúdanos a ser de testimonio y también de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varona de Dios.